Vamos a orar antes de iniciar este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos, por favor, a Dios en oración. Padre, gracias porque esta tarde podemos estar aquí otra vez reunidos. Gracias porque pudimos exaltarte a través de estos cantos. Te suplico que este tiempo sea para la exaltación tuya y de tu Hijo Jesucristo. Te suplico que podamos mirar más esta tarde a Jesucristo, admirarnos de Él. Te ruego, Señor, que Él sea expuesto en esta prédica. Te ruego que tu palabra abra los ojos de cada uno de nosotros para llevarnos hacia el Salvador Jesucristo. Te ruego, Señor, si es que todavía hay ojos ciegos espiritualmente, ábrelos. Si es que aquí hay oídos que no pueden escuchar, ábrelos para que escuchen, Señor. Te pido, Señor, si hay personas que no han sido salvadas, sálvalas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, que tengas misericordia de nosotros, que hoy podamos celebrar de tu gracia, Señor, que podamos celebrar que tú haces una obra en pecadores como nosotros, quienes hemos rechazado, pero vemos que hoy otra vez vemos más una muestra más de la gracia tuya hacia nosotros, de tu favor inmerecido. Te ruego, Señor, que seas exaltado y que dirijas esta prédica para tu gloria, solo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana se cometió un crimen que ha conmocionado a todo México, si es que han escuchado las noticias o han leído. Mario Reyes y su pareja Giovanna fueron entregados por Irma Reyes, la tía de Mario, por ser sospechosos del abuso sexual y asesinato de una niña de 7 años, la pequeña Fátima. Irma Reyes, la tía, cuando vio las imágenes en los noticieros de la pareja buscada, decidió encararlos y esto dijo. Esto dice Irma Reyes: el miércoles como a las 6 de la tarde los vi a los dos y los reconocí. Bajé y los encaré, dice. Les dije que ya sabía que habían cometido esta infamia, que habían salido en la tele, que me dijeran la verdad. Vi su expresión de culpabilidad y les dije: ¿sí fueron, verdad? Y ella me dijo: sí, con su cabeza, afirmó Irma. Lo que siguió, según ella, fue una cruenta confesión de cómo mataron a la niña, sujetándola y ahorcándola con 2 cinturones. Dice Irma de este hombre: a él lo veía como con odio, con cobardía y odio, dice. A ella no la veía arrepentida, pero con miedo, dijo Irma Reyes. Había un programa, no recuerdo en qué canal, que se llamaba Índice de Maldad, no sé si alguien lo vio. En ese programa se clasifica a homicidas en una escala llamada el Índice de Maldad, una escala que va del 1 hasta el número 22, donde el número 1, y no voy a decir todos los números porque eran bastantes descripciones, pero por lo menos el número 1 se clasifica como, dentro de este índice de maldad, el más bajo, el asesinato en defensa propia. Y el asesinato, y el número más alto del índice de maldad se clasifica, según el doctor psiquiatra forense Michael Stone, el número más alto lo tienen los torturadores, asesinos, psicopáticos, dice él, o les describe así, en quienes el sadismo es su principal motivación. Comúnmente sus crímenes involucran tortura prolongada, seguida por el asesinato de sus víctimas para esconder sus rastros. Si pudiéramos, o si le dijéramos a este psiquiatra que analizara en qué índice de maldad se encontraban Mario Reyes y su pareja Giovanna, supongo que en el más alto, quizás, o de los más altos. Me pregunto si pudiéramos analizar a las personas más malas de la historia y en qué escala se encontrarían. Por ejemplo, ¿qué calificación se le daría a Adolf Hitler, a Benito Mussolini, a Stalin y a otros personajes que han cometido crímenes odiosos? ¿En qué número de la escala podríamos ubicarlos? Y si en lugar de analizar a otros, a nosotros se nos analizara en una escala de maldad, ¿en qué lugar de la escala estaríamos? Según la escala de este Dr. Stone, estaríamos en 0, porque, o yo creo que todos estaríamos en 0, porque el número 1 es aquel que comete un asesinato en defensa propia.
Por lo cual no creo que alguno de nosotros estaríamos ni siquiera en el 1, haber asesinado en defensa propia. No lo sé, no creo que alguno de nosotros. Pero si en vez de esa escala desarrollada por el psiquiatra, fuéramos evaluados según la escala de aquel que nos creó, ¿cuál sería el índice de nuestra maldad? Si esa escala la desarrolla Dios, ¿en qué índice estaríamos? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, la semana pasada lo habíamos visto. Dice Dios así: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. La escala de Dios es más severa. La escala de Stone, el psiquiatra, parece más benevolente, jerarquiza la maldad de acuerdo a las acciones de la persona, pero la escala de Dios es más severa porque evalúa a las personas no con base en sus acciones, sino con base en lo que son o lo que somos, malhechores. No hay dos clases de personas en la Biblia. A veces pensamos que ante Dios hay dos clases de personas: los buenos y los malos, los justos y los injustos, los culpables y los inocentes. Pero en la palabra de Dios solo existen dos clases de culpables, dos clases de malos, dos clases de injustos, dos clases de malhechores. Y para ver esto más claramente, hoy el encuentro con Jesús precisamente nos relata de dos malhechores crucificados a los lados de Jesús. Dos hombres que se describen como malhechores. Por favor, abran sus Biblias en Lucas 23, versículo 32. Iniciamos ahí. Lucas 23, 32. Si alguien no trae Biblia, acérquese con alguien que sí trae. Y si usted ve que alguien no trae, acérquele su Biblia digital o una Biblia física. Lucas 23, versículos 32. Empezamos ahí. Dice así: y llevaban también otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, con Jesús. Cuando llegaron a un lugar, versículo 33, llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Hasta aquí tenemos la escena, hermanos. No vamos a leer toda la escena, pero tenemos a Jesús yendo al Calvario. Ya había sido sentenciado por Pilato, ya había sido golpeado por los soldados, había sido ridiculizado nuestro Señor Jesucristo, había sido expuesto ante todas esas personas que querían verlo muerto. Los evangelios narran que habían oficiales del gobierno romano, soldados romanos. Había miembros del concilio judío, los que se suponía que eran los religiosos y de alta moral. Habían sacerdotes, fariseos, escribas, el pueblo, ex seguidores de Jesucristo. Y en esta escena, si podemos verlo, si leyéramos un poco antes, todos están burlándose de Jesús. Y mucha gente le está gritando: si eres Cristo, bájate de esa cruz. Muchos veían en la humillación de Cristo, según ellos pensaban, su impotencia. Según muchos lo que veían y decían: a otros sanaste y no puedes bajarte de esa cruz, entonces en realidad eres impotente de hacerlo. Si has dicho que eres Dios, si has dicho que eres el Hijo de Dios, pero no te vemos descender de esa cruz, estabas equivocado. Aún la gente que había recibido milagros, mucha gente debió haber estado allí. Muchos de sus discípulos venían cerca de él. Hasta los cobardes de los discípulos que vivieron 3 años y medio con él estaban allí de lejos. Todos estaban rodeando a Jesús en una gran caravana, siguiéndolo hacia el monte Calvario y diciéndole: bájate de esa cruz. Entre gritos, burlas, a Cristo lo habían, muy probablemente lo habían desnudado, que es lo que hacían con los crucificados. La gente burlándose de él, repartiendo sus vestidos, aquí vemos. Y al lado de ellos, al lado de Jesús, vemos a 2 hombres que la Escritura dice que eran malhechores. Simplemente la Escritura dice que eran malhechores. En griego la palabra significa, se pronuncia kakurgos, que significa tal cual, literalmente, malhechores, personas que hacen lo malo. Y resulta que estos hombres también estaban burlándose de Jesús, diciéndole: si eres Dios, bájate de la cruz. En este pasaje se representa a toda la humanidad. Recuerden que no hay 2 clases de personas, buenos y malos, sino 2 clases de malhechores, 2 clases de culpables. Ambos malhechores insultan a Jesús, pero primero analicemos lo que pasa con uno de los malhechores. Recuerden, ambos están pidiéndole:
si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Veamos al primer malhechor y le vamos a llamar el malhechor incrédulo. Dice así el versículo 39. Nos saltamos más adelante el versículo 39. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Notemos, hermanos, que aquí está diciendo: ¿no eres tú Dios? ¿No eres tú Cristo? Este hombre representa el tipo de persona que dice: si tú eres Dios, si ahí estás, responde lo que te pido. Si existes, si es cierto, yo he visto a los cristianos que cantan: si existes, respóndeme. Permite que mi oración sea respondida y creeré en ti. Mi amigo Abraham, hace años, tenía un gran amigo mío llamado Abraham. Cuando estaba a punto de fallecer su abuelo, me confesó después de años. Él habrá tenido, yo creo, unos 13 años. Decía que se metía a un cuarto cuando su familia no lo sabía. Su abuelo estaba en el hospital y entre lágrimas le pedía a Dios: sana a mi abuelo. Dice que nadie de la familia se enteró, pero él todos los días estaba orando, diciéndole a Dios: sana a mi abuelo, dale salud, te pido que no se muera. Para él fue un tiempo de agonía, porque se lo pedía a Dios y decía: yo sé que tú eres Dios, o es lo que me han dicho, y si eres Dios, el Dios que existe y todopoderoso, sé que si me escuchas y si tú puedes, yo sé que tú puedes, o es lo que me han contado, sé que puedes sanar a mi abuelo. El abuelo de Abraham falleció. Y Abraham, mi amigo, hasta la fecha no ha vuelto a creer en Dios. El malhechor aquí en la cruz es aquel hombre, ese hombre representado aquí, es aquel que dice: si tú me respondes a mi oración, si me das salud, si me das lo que pido, si estoy en una situación crítica y me ayudas, creo en ti, creo que eres Dios. Si te bajas de esa cruz, creeremos. Bájate, creeremos. Sálvame, dice el malhechor, bájame a mí de la cruz. Solo me puedo ver a mí. Si tú haces lo que te pido, yo te voy a dar mi vida, Jesús. Respóndeme esta oración. Tengo una necesidad tremenda, pero si me la respondes, yo te entrego todo a ti. Este hombre incrédulo solo se está mirando a sí mismo. No busca a Jesús, no tiene fe en Jesús, solo está buscando un beneficio. Le podemos llamar una fe de conveniencia. Si me conviene, creo, porque sé que obtengo algo que me estás dando, creeré. Si te bajas de la cruz y luego a mí me bajas de aquí, creeré en ti. Yo creo en ti, me acercaré a ti, iré a la iglesia. Si me das ese trabajo, Señor, voy a leer la Biblia todos los días. Si me das un aumento, Señor, me vas a ver orando, yo te lo prometo, Señor. Si me sacas de esta situación económica difícil, ya no me alejo de ti, Señor. ¿Te das cuenta? Eso no es fe. Eso es hablarle a Dios como si fuera un trueque. Voy a hacer un trueque contigo, Señor. Ahora sí, de verdad yo me voy a comprometer. Nada más te pido que me ayudes con esta situación. Es lo que estaba haciendo este hombre. Este malhechor está diciendo: si me das, quizás me entregue. Recuerdo un amigo que tuve también hace años. Se llamaba Armando, era un agente federal y me decía: yo sé que ustedes los cristianos sí, con ustedes sí está Dios, decía. Le digo: ¿por qué? Dice: es que a mí se me han hecho 3 milagros. Le dije: ¿cómo que 3 milagros? Me contó, solo me acuerdo de uno. Le dieron un balazo, no podía caminar, dice, pero las 3 veces me llevaron con el padre, me decía. No, el pastor, ándale, el pastor, me dice. Fue con su pastor, dice. Fui con el pastor y me dice: no podía caminar. Fue y oró por mí. Dice, y médicamente no podía caminar. O sea, no estoy inventándotelo. Médicamente no podía caminar. Dice, oró por mí ahí en mi cama. Al siguiente día me levanté de la cama. Y me dice: yo sé que ustedes los cristianos tienen algo y yo creo que ustedes creen en el Dios verdadero, me decía. Después de un tiempo que lo conocí, él volvió a ver otro milagro. Yo fui testigo de que él vio otro milagro. Pero ¿saben qué, hermanos? El haber visto 4 milagros, porque los vio, y en uno fui testigo que luego les platicaré, no hay tiempo ahorita, pero lo vio. Nada de eso lo hizo creer en Cristo.
Era solo conveniencia. Yo esperaba, pues, has visto cosas que otros no han visto, les decía. Has visto, es como si Cristo se hubiera bajado de la cruz y baja al malhechor y lo salva. Dice, yo creeré en ti, pero no es cierto. Esa fe de conveniencia no es cierta. Solamente creo hasta que obtenga algo y luego me puedo alejar de Dios. Ya ni siquiera servir a Dios, ya ni siquiera seguir a Dios, porque ya obtuve lo que quise, gracias. Y él decía, bueno, sí, yo creo y lo respeto, hasta ahí. Así pasa con el malhechor. El malhechor no quería entregar su vida a Cristo, quería algo de Cristo. Sálvate y sálvanos a nosotros, porque el malhechor que representa en esta historia a gran parte de la humanidad no ve el problema real. El problema real es que es malhechor. El problema real es que es pecador. El problema fundamental es su separación de Dios. El problema en el que está, el problema más grave para el hombre de la cruz no es que está a punto de morir unas horas más adelante. El problema más grave es que se va a encontrar con un Dios santo y justo que lo va a rechazar por sus pecados, por su humanidad, por su naturaleza pecaminosa. Lo más grave para ese hombre en la cruz es que va a experimentar el rechazo eterno de Dios. La condenación y la justicia eterna, la ira derramada sobre un hombre que no se ha arrepentido, que confía en Cristo, que no sigue a Cristo, que lo ha seguido quizás, o algunos lo seguirán por conveniencia, porque obtienen algo de él. Ese hombre, esos hombres, esas mujeres experimentarán lo más grave, que es el rechazo de Dios. Cristo enseñó que en aquel día verá a algunos y les dirá, vengan benditos de mi Padre, y a otros les dirá, aléjense malditos. Cristo lo dijo. Acérquense benditos, los que son de Dios, y aléjense de mí aquellos que creyeron solo por conveniencia, aquellos que no vieron el problema real del pecado. Estamos acostumbrados, hermanos, a ver el mal o la maldad como algo horizontal. Por eso la escala o el índice de maldad del Dr. Stone, si ustedes lo notan, solo se evalúa la maldad en relación de lo que le hagas a otra persona. Si asesinaste, eres de cierto nivel de maldad. Si asesinaste por placer, otro nivel de maldad. Si asesinaste por placer y torturaste, otro nivel de maldad. Y podríamos describir la maldad en términos de lo que le has hecho a otras personas. Vamos a decirle la maldad horizontal. Lo más grave es que el malhechor y gran parte de la humanidad no ven que la maldad es algo vertical y tiene que ver con Dios. No se trata la maldad de lo que le has hecho solamente a otras personas, cómo los has ofendido, cómo los has traicionado, cómo le has dado la espalda a alguien, cómo no has ayudado a alguien que te necesitaba. Aunque esas son malas cosas y pecados, el problema fundamental es la maldad en tu corazón que tiene que ver con el Creador. El problema fundamental es que el hombre ha rechazado a Dios desde su corazón. El problema es que viendo al Rey Jesucristo descrito en las Escrituras, el problema es que no me someto al Rey. El problema es que escuchando la palabra de Dios, mi corazón no es de Él. No lo sigo, no lo busco, lo rechazo. Amo al pecado más que a Dios. Dice el Evangelio de Juan, aquellos a quienes vino amaron las tinieblas que la luz y crucificaron a Cristo. El problema de la humanidad es que negamos lo que Dios quiere y vamos tras lo que nosotros queremos. Idolatramos, amamos el pecado, amamos nuestro estilo de vida, buscamos a Dios a veces por conveniencia, porque necesitamos, pero en realidad nuestro corazón está todo el tiempo rechazando y muerto sin Cristo. El problema es la maldad de corazón y que somos malhechores, rebeldes, necios, desafiantes de Dios. Pero tenemos de un lado al malhechor necio y no arrepentido, y del otro lado tenemos al otro tipo de hombre, el malhechor también. Pero este malhechor le vamos a llamar el malhechor arrepentido o creyente. Versículo 40. Después de que este hombre también había estado insultando a Cristo, nota, este hombre también había insultado a Jesús, pero pasa algo. Aquí es tremendamente maravilloso e inexplicable. Algo pasa en este hombre porque también lo había insultado. El Evangelio de Lucas no lo cuenta, pero Mateo sí. Después de insultar a Jesús, algo pasa y experimenta algo por lo cual se atreve a decir en el versículo 40 lo siguiente. Nota, dice, pero el otro, este malhechor que creyó, el otro contestó y reprendiéndole, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de estar bajo la misma condena? Parece que este hombre, pasa algo en el corazón de este hombre.
de estar entre todos aquellos que le exigían a Jesús que se bajara de la cruz y les ayudara, algo pasa en el corazón de ese hombre que empieza a hablar del temor a Dios. Algo experimenta que empieza a pensar, ya no en el temor de morir, sino en el temor de encontrarse con un Dios santo. Y le dice a su compañero malhechor del otro lado de Jesús, ¿no temes a Dios? ¿No respetas a Dios? Estamos bajo la misma condena que Jesús y no lo respetas. Versículo 41. Dice, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos, por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Él les dice, recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mientras Jesús nada malo ha hecho. Merecemos la cruz, mientras Jesús no merece la muerte. Merecemos la condenación, hermanos, dice, es lo que está diciendo este hombre. Nosotros merecemos la condenación, mientras Él merece ser rescatado, no la condenación. Estamos aquí injustamente, mientras Él, Jesucristo, está de manera injusta. Ahí Jesús estaba pagando la deuda de los malhechores. Ahí Jesús estaba recibiendo la condenación de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahí Jesús estaba padeciendo injustamente la justicia que tenía que ser hecha sobre nosotros y sobre nuestra maldad y sobre nuestro pecado. Ahí Jesús estaba en la cruz que no merecía. Estaba en la cruz que merecíamos nosotros. Nosotros los malhechores. Nosotros los pecadores. La humanidad lo rechazamos, hermanos. Nuestras acciones dan evidencia de que no queremos a Dios en nuestros asuntos. Nuestra vida da evidencia de cómo buscamos nuestros asuntos y nuestros caminos, no los de Dios. Nosotros somos los que hemos rechazado a Cristo. Nosotros somos los que llevamos a Cristo el Santo a la cruz. Nosotros fuimos los que estábamos ahí burlándonos de Él. Nosotros fuimos los que cargamos nuestros pecados sobre Él. Él padeció por nosotros. El justo padeció por los injustos. Él no estaba padeciendo por algo que Él haya hecho. Él merecía ser rescatado de esa cruz, pero voluntariamente dijo, yo doy mi vida por los míos. Nosotros hicimos la maldad, Él no hizo maldad. Nosotros somos los malhechores, Él no es malhechor. Nosotros merecemos la cruz y la justicia, y Él recibió la justicia de Dios y la ira de Dios por nosotros. Jesús nada malo había hecho. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros somos los malhechores, Él no es el malhechor. Alguna vez platicaba, hermanos, con alguien que se decía cristiano. Y me decía, es que yo ya conozco la historia de la cruz, yo ya conozco la historia del Evangelio, yo ya conozco lo que Cristo hizo en la cruz, yo ya conozco todo lo que me digas, que Él murió y que resucitó. Pero ¿saben lo que pasó en este momento para este hombre malhechor? Es que pasó solamente del simple conocimiento a tener un corazón regenerado. Puedes haber escuchado 1000 veces la historia de Jesús y puedes ser escéptico o puedes haber pensado que crees, no ha hecho nada en tu corazón, pero en este hombre, ¿saben por qué de manera inexplicable es transformado? Porque su corazón fue regenerado. Su corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. ¿Sabes por qué hay algunos de nosotros que sí pueden creer y confiar en Cristo? Porque Dios les da el don de ser transformados desde aquí, desde adentro. Un don que no es dado a todos. Les es dado la fe, que es don de Dios. Les es dada la salvación por gracia. Es lo que pasó con este hombre. En este momento, este hombre estaba siendo salvado por la gracia de Dios a través de una fe que él no tenía. Si te das cuenta, de pronto cree, un hombre malhechor, y cree porque Dios está obrando en su corazón. En este momento en la cruz está ocurriendo lo que la Biblia llama como propiciación. Sus pecados están siendo pagados por Cristo y toda la ira de Dios está recayendo sobre un hombre inocente que es Jesús. Él se está dando como una ofrenda voluntaria y está sufriendo la ira que merece el pecador. Él está llevándose la condenación del pecador y está sucediendo lo que la Biblia llama como propiciación. ¿Sabes qué más está sucediendo en esa cruz para este hombre pecador, para este malhechor? Está ocurriendo la redención. Está siendo liberado de la esclavitud del pecado, de la vida de malhechor que tenía. No había hecho ningún acto de bondad, no tenía religión.
No le dijeron, vuélvete cristiano, vuélvete religioso, sigue lo que dice la Biblia. En este momento se está ocurriendo el acto más grande de redención, o el acto más evidente, mejor dicho, en ese momento de redención para este malhechor. Está siendo redimido y rescatado. Era un hombre que no podía hacer nada más que el mal como nosotros. Y en ese momento, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, él es rescatado del pecado que lo ataba. Está siendo liberado. Pero por otro lado, está sucediendo lo que también la Biblia llama como la justificación. El hombre injusto está recibiendo la justicia de Cristo, mientras que Jesús está recibiendo la injusticia del hombre. Algunos teólogos la han llamado el doble intercambio o la doble obra en la justificación. Tú recibes la justicia de Dios y es por eso que tienes el acceso ahora a Dios, mientras que Jesús lleva tu injusticia y tus pecados. Este hombre malhechor ya no pidió ayuda con su problema. Dejó de decir, sálvame de la cruz, bájame de aquí. Dejó de buscar su conveniencia. Dejó de decir, Dios, si me bajas de la cruz, creeré. Dejó de orar de esta manera de conveniencia que a veces nosotros oramos. Si tú me escuchas, me comprometo. Si tú me escuchas, te sigo. Si tú sanas a mi abuelo, si tú sanas a mi hijo, si tú me ayudas con los problemas económicos, yo te seguiré. Si tú me das una evidencia, dejó de hacerlo para decir, este hombre es santo, este hombre es inocente, mi pecado lo está condenando. Ese hombre es inocente, yo lo estoy llevando a la cruz. Yo me merecía la condenación. Reconoció la inocencia de Cristo, reconoció que era Dios y reconoció su reinado cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí porque yo sé que tú eres rey. Elevó la oración más sencilla que podía haberse elevado esa noche, o esa tarde mejor dicho. Pero la más poderosa oración que pudo haber hecho, le dijo, acuérdate de mí. La humanidad no se clasifica en dos clases de personas. Buenos y malos, justos o injustos, culpables o inocentes. Todos somos malos, dice la Biblia. Todos somos injustos y culpables y malhechores. Pero hay dos clases de malhechores. Los que buscan a Dios por conveniencia y los que reconocemos que somos malhechores. Y que elevan una oración sencilla, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántas veces has tenido contacto con el Evangelio de Cristo? No se trata de cuánto conozcas del Evangelio. Quizás hoy Dios te está diciendo, dile a Dios, acuérdate hoy de mí, Señor. Acuérdate hoy de mí porque soy pecador. Yo no he hecho actos de justicia. Yo no soy una persona que haya hecho cosas buenas para ti, pero acuérdate de mí. Yo no soy una persona reconocida por ser un santo, pero hoy mi oración se eleva diciéndote, acuérdate de mí, que yo soy pecador. Acuérdate de mí porque estoy a unas horas, este hombre pudo haber dicho, estoy a unas horas de morir, pero Señor, acuérdate de mí, tú que eres el rey y estás crucificado, tú que no mereces estar en esa cruz, yo sé que estás muriendo allí por mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, perdona mis pecados, lávame de mi maldad, que ocurra en mi corazón esa obra de redención, sálvame, rescátame de mis pecados, rescátame de mi vida egocéntrica e necia y que te rechaza, y acuérdate, Señor, acuérdate de mí y dame la salvación. Entonces, versículo 43, él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo nada bueno este hombre. Ni un día fue a la iglesia. No dio ni una ofrenda, hermanos. No cantó ni un canto de los que cantamos nosotros. Le dijo Dios, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de resarcir los daños como otros, ¿no? Como aquel recaudador de impuestos que dice, Saqueo, dice, hoy si a alguien le he robado a 4 veces les voy a pagar a los que haya defraudado. No tuvo tiempo de hacer nada. No tuvo tiempo de pedirle perdón a sus familiares, a sus seres queridos. No tuvo tiempo de nada. Solamente dijo, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo, en verdad hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros nos comparamos, hermanos, con los que han cometido crímenes escandalosos y según nuestra evaluación, estamos en una escala muy baja de maldad. Quizás no llegamos ni a 1 porque no hemos, según nosotros, asesinado. Nos comparamos con Mario Reyes y con Giovanna, nos comparamos con Hitler, nos comparamos con aquellos que hayan cometido crímenes escandalosos y salimos, por supuesto, en comparación siendo santos. Pero no nos damos cuenta que el crimen más alto que alguien haya cometido lo hemos cometido todos nosotros, y esto es haber crucificado al Hijo de Dios. Somos culpables del crimen, algunos teólogos le llaman el crimen cósmico,
del universo, el más grande del universo, pecado lo cometimos todos nosotros, el haber crucificado al Hijo de Dios. Cuando estaba Cristo en la cruz, no eran los romanos, no eran los judíos, no eran los griegos, no eran sus discípulos, éramos todos. Era nuestro pecado, eran nuestras faltas. Cada uno se descarrió como ovejas, dice Isaías 53. Todos le rechazamos, no lo estimamos, lo llevamos a Él a la cruz. Entre las voces de la multitud donde decían, gritaba la gente, crucifícale, estaba nuestra voz, sin haber estado en ese momento. Entre las burlas de los soldados diciendo, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, estaba también nuestra burla con nuestra vida de rechazo. Entre las mofas de los fariseos y escribas que le decían, si el Cristo es, que descienda de la cruz y creeremos, estaba también ahí, y está también nuestra contribución, nuestra culpa delante de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que Dios murió, Cristo murió por los malhechores como nosotros. Gloria a Dios que Cristo perdona a los pecadores como nosotros. Gloria a Dios que Cristo responde al que pone su confianza y eleva una oración tan sencilla como, acuérdate de mí. Responde con las preguntas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un hermano cuenta en un libro que estaba leyendo esta semana, cuenta que es radioaficionado y estaba tratando de encontrar una frecuencia de un radioclub, dice él. Se encontró con una conversación de un hombre que hablaba acerca de 1000 canicas. Se detuvo porque, dijo, me pareció interesante, está hablando de 1000 canicas. Y era un hombre mayor que estaba hablando con un joven y le dice, vamos a ponerle al joven Juan, le dice Juan, porque no recuerdo el nombre. Juan, ya debes de bajarle el ritmo a tu trabajo, Juan. Ya debes de ver a tu familia, Juan, le dice. Ya debes de bajarle el ritmo al estrés, Juan. Déjame platicarte algo, le dijo. Un día compré 1000 canicas. Me puse a pensar que el hombre promedio vive aproximadamente 75 años. Dice, y yo a mis 55 me di cuenta, era un sábado, dice, me di cuenta que me tenía que ir a trabajar. Dice, pero me di cuenta que si yo tenía 55 años y me iba este sábado y dejaba sola a mi familia y a mi esposa, dice, ¿cuántos sábados me quedan para esto? Dice, si yo viviera aproximadamente 75, pues me quedarán unos 1000. Dice, así que me fue a comprar 1000 canicas. Y desde ese momento, dice, tomo una canica cada sábado que pasa. Y dice este hombre, cada sábado, desde que tuve 55 años, fui quitando una canica para tener un poderoso recordatorio de que cada que quitaba una canica, era un día menos que podía pasar con ellos. Todos dice que todos estaban escuchando porque era un club de radioaficionados. Dice que todos estaban en silencio escuchando lo que pasaba. Le dice, ¿sabes qué, Juan? Antes de irme, te tengo que decir algo. Hoy me llevo la última canica. Dice, pero si volvemos a hablar el próximo sábado, Juan, estaré muy agradecido, decía, porque se supone que tendré un poco más de tiempo. Dice, ¿y a quién le viene mal el tiempo? Extra. Así que, Juan, pues te deseo lo mejor con tu familia y pasa tiempo con ellos. Dice que todos estaban calladísimos al final de su plática, todos entrometidos en una plática que no era suya en el radio. Y a mí me hizo recordar al hombre en la cruz. ¿Cuántas canicas te quedan a ti? Si pudiéramos ponerlo en esos términos. Al malhechor en la cruz le quedaba una y ese día se la gastaba. Una vez dijo un hombre, hoy no es un día más, como se dice, hoy es un día menos de tu vida. Y te vas a encontrar con el Salvador o con el juez. Te vas a encontrar con Dios. Hoy es día de la salvación o un día que recordarás el día de la condenación como una oportunidad que tuviste de entregarle tu vida a Cristo. Si Dios está haciendo una obra en tu corazón, no lo rechaces. Por otro lado, yo sé que si Dios te está llamando, te va a llamar tan fuertemente que no vas a poder decirle que no. Jesús sigue salvando malhechores. Jesús sigue dando la oportunidad a aquellos como el malhechor que estaba en la cruz. No te compares con Mario Reyes, con Hitler. Tú y yo somos malhechores.
Tú y yo cometimos el peor crimen, pero gloria a Dios que si hoy le dices, Señor, perdóname, acuérdate de mí, hoy serás rescatado. A precio de la sangre de Cristo y por gracia sin haber hecho tú nada. Gloria a Dios que sigue dando la salvación por gracia para aquellos que les rescata y les regala la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradezco porque tú nos enseñas que todos somos malhechores, pero nos enseñas la grande lección de que tú eres perdonador, de que tu Hijo es Salvador. Yo no sé, Señor, en esta tarde, a quienes hayas traído aquí para que reconozcan su maldad ante ti, pero si estás hablándoles, sé que no lo pueden resistir y vendrán a ti, porque tú has prometido que a todos los que lleves a Cristo llegarán y serán de Él. Te ruego, Señor, que hagas hoy la obra de salvación que hiciste en la cruz con ese hombre. No sabemos cuántas canicas nos quedan, Señor, pero sí quiero decirte, Señor, te ruego por aquellos a quienes tú vas a llevar pronto, después de mucho tiempo, que no se encuentren contigo como un juez, sino como un Salvador. Te ruego, Señor, gracias por esta palabra tuya. Te ruego, Señor, que todos los que están aquí, te suplico, Señor, es mi oración, que hoy los que estamos aquí pudiéramos verte, Señor. Que no haya ninguno rechazado. Que no haya hoy ningún malhechor que no te mire, Señor, porque todos lo somos, pero te necesitamos. Te ruego que no haya ninguno que pase este domingo, Señor, y simplemente recuerde la eternidad con el juicio tuyo. No, Señor. Te ruego que tú hagas la obra en los corazones de aquellos que hoy hayan venido y no sean todavía tuyos, Señor. Te ruego, Señor, que les transformes, que les perdones, Señor, que los lleves a mirar por fe la cruz como nos has llevado a mirar la cruz a nosotros, solo por gracia, Señor. Te lo ruego, Señor, y te agradezco porque nos enseñas que tuyo es el perdón y te agradecemos por la obra de Cristo en la cruz. En el nombre de Él. Amén.